puesto en este punto donde nosotros teníamos a la tercera semana del desarrollo intrauterino embrionario. Ya tenemos tres capas, una endodérmica, un ectodermo y tenemos un mesodermo. Y que habíamos visto de que de este mesodermo, vamos a ver en este punto, ya, que tenemos algo de la placa neural del ectodermo, se desprende esto, la placa neural baja marcada por la notocorda y se forma el tubo neural. Pero que también lateralmente, unas celulitas de la placa neural a nivel lateral, cuando se está formando el tubo neural, también se empiezan a desprender y se van a ubicar en el mesénquima y estas celulitas se van a llamar células de la cresta neural, que se van a ya empezar a considerar como células mesénquimales. Pero recuerden siempre, va a ser importante de aquí a que veamos varios temas, de que su origen sigue siendo la cresta neural. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí habíamos quedado. Del ectodermo, ¿qué más se forma? A grandes rasgos, vamos a mostrar lo principal, que es el ectodermo. El ectodermo se forma, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, ¿no es cierto o no? ¿Sí? Marcado por lo que es el tubo neural. ¿Qué más viene? El tejido más grande que tenemos, pues es la piel. ¿Sí? Y a nivel nuestro, todo lo que es el labio, la mucosa, encías, ¿se aclara? Toda esta mucosa acá es ectodérmica, el epitelio oral, el epitelio bucal, el epitelio que recubre la lengua, toda esa parte es de origen ectodérmico. ¿Sí? Epitelio bucal es de origen ectodérmico. ¿Estamos? Recuerden que esa presentación, por si acaso, pues, sí está cargada, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Del endodermo lo va a pasar rápido, es que no sea importante, pero está todo lo interno. También hay zonas epiteliales, por ejemplo, todo el epitelio que te recubre la parte respiratoria de la faringe y tráquea. El epitelio que te recubre es de origen endodérmico. También vemos el epitelio de la vejiga urinaria, de la uretra. Hay otras cosas más de epitelio, pero como vemos, endodermo y ectodermo son cubiertas. ¿Está claro o no? El ectodermo más cubiertas externas, ¿sí?, incluyendo el epitelio bucal. El endodermo está muy asociado a cubiertas de órganos pero internamente, pero se llama endodermo. ¿Sí? Aquí tenemos el epitelio epitelio que recubre la parte muscular de la laringe, porque ya la parte muscular va a venir precisamente todo el mesodermo. Al final el mesodermo es el más grande de todos. ¿Qué se va a formar del mesodermo? Cartílagos, huesos, o sea, los cartílagos son tejidos orgánicos conectivos, un tejido conectivo, ¿está bien? Con glicosaminoglicanos, con ácido hialurónico, todo eso lo vamos a ir viendo después. El hueso es un tejido conectivo mineralizado, el más grande que tenemos en el cuerpo. Bien, ¿qué más? Aquí es excepto derivado de la cresta neural, no, o sea, la cresta neural ya les dije que igual son células que mesodérmicas, sino que es un mesodermo exclusivo, diferente al resto de mesodermo, ¿está bien o no? Y ese mesodermo por alguna razón va a ser asociado a este sector, a los tejidos mesodérmicos de la cara y la parte de los maxilares precisamente, ¿está bien? Pero el resto del mesodermo, pues, los células mesenquimales, me van a formar hueso en cualquier parte, músculo y isoesquelético, incluyendo la parte del corazón, del mesodérmico, ¿sí? ¿Qué más se forma en el mesodermo? Todo el sistema sanguíneo, arterias, arteriolas, venas, capilares, toda la cubierta, digamos así, porque los vasos sanguíneos tienen una parte externa, que ya lo vamos a ver también después, por ejemplo, que tiene una parte de tejido conectivo colágena, después tiene una parte muscular y algo adentro que se llama endotelio. Bueno, las tres capas igual son de origen mesodérmico. Entonces, realmente, sistema sanguíneo, muscular, huesos, todo es mesodérmico. ¿Sí? O sea, en gran parte nosotros somos de origen mesodérmico. ¿Qué es ecto? Cubiertas externas, incluyendo el epitelio bucal, ¿sí? Oral. Y endo es más cubiertas internas. ¿Sí? Bueno, aquí ya hablamos de esta cresta neural, las celulitas que se van disponiendo alrededor del tubo neural,
y se van quedando en el mesénquima. Son células pluripotentes que se pueden llegar a convertir, en ese momento están ahí indiferenciadas, que ya se pueden convertir en cualquier tejido mesodérmico que vimos. O sea, se pueden convertir para ayudar a formar vasos sanguíneos, para formar músculo, para formar hueso, para formar cartílagos, pero también tiene un origen neural que también le da una propiedad específica de que también se podrían convertir en neuronas o células gliales. Eso sí es diferente al resto de células mesodérmicas, madre o pluripotentes. Dejamos la tercera semana, o sea, ya tenemos ectodermo, mesodermo, todo eso, ¿no es cierto o no? Y a la cuarta semana ya vamos a ver que hay un gran cambio. Nosotros ya hemos hablado de esas tres capitas, primero fueron dos, después ya fueron las tres, que se van diferenciando en tres capas, y habíamos hablado de un embrioblasto, ¿no es cierto o no? La etapa de gástrula, cuando están las tres capas formadas, ectodermo, mesodermo, endodermo, pero son células, un conjunto de células. Y a eso se llamaba embrioblasto. Pero ya la cuarta semana, esas células empiezan a formar ya ciertos órganos. El primero que forma es el sistema nervioso central, encéfalo con médula, se empieza a formar, el corazón se va a empezar a formar, y aquí ya la cuarta semana hay un gran cambio donde ya tenemos un pequeño embrión. O sea, ese conjunto de células empiezan a producir, ya empiezan a diferenciar, y tenemos ya una forma de un embrión. Es un gran cambio entre la tercera semana a la cuarta semana. Y a nivel nuestro, oral, nos vamos a enfocar en algo que es muy exclusivo de la formación de lo que es cara, o sea, maxilares y la parte del cuello, que se llaman los arcos branquiales o faringios. Ya lo vamos a ver en foto y todo eso, ¿ya? También, ¿qué se va a notar? Vamos a hacer este escrito y de filtro, no entiendo un carajo, lo todo escrito hasta que lo ve y lo vamos repasando. La boca primitiva o el estomodemo. La boca, inicialmente le llaman estomodemo, ¿está bien? Que por arriba va a tener la placa neural, por abajo va a tener el corazón y lateralmente va a tener el primer arco de los arcos branquiales. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya lo vamos a ver en diferentes cortes. El primer corte es más difícil de entender, pero ya lo vamos a ver. Esta es la parte frontal, pero es como si yo lo cortara. Vean, a ver, yo me voy a adelantar un poquito. Es como si yo lo cortara aquí. ¿Está claro o no? Y lo viera desde acá. ¿Está bien? Entonces vamos a ir a este corte. Si ven la forma del tubo neural, el encéfalo se está formando hacia atrás con la médula. Aquí ya tengo el estomodeo, la parte posterior. ¿Está bien? Tengo aquí boca, corazón y encéfalo. Encéfalo arriba, corazón abajo. Y a los lados que tengo, que es lo que tenía en la parte anterior, lateralmente tengo el primer arco faríngeo. ¿Está bien o no? Esos arcos. Estas como saliditas, ya lo vamos a ver en otros cortes. Un corte sagital, un poquito difícil de entender, pero es como que yo hubiera hecho un corte aquí, o sea, este corte, y lo hubiera visto desde acá atrás. ¿Está claro o no? Pero aquí lo vemos mucho más claro, ¿sí? Un corte coronal aquí, ¿sí? O axial, aquí lo vemos acá, perdón, el anterior un corte coronal, este es el sagital. Y vemos aquí lateralmente, ¿qué tengo arriba? La placa neural y el estomodeo, ¿sí? En la boca, o sea, ya empieza a tener forma. Es como un pequeño remate, como un camaroncito, así tiene la forma, es totalmente enredado, ¿sí? Así, de esta forma. Tenemos la placa neural, tenemos el estomodeo, tenemos lateralmente esta zonita acá, que es el primer arco branquial, ya lo vamos a ver, ¿sí? Y tenemos el corazón aquí, este es el primer arco branquial, aquí ya se ve el segundo arco branquial, después va a aparecer el tercero, y tenemos aquí la plácoda o la placa cardíaca, el corazón, que es el primer órgano. Lo primero que se da forma es lo principal, que es ¿qué? Cerebro, o sea, la parte del cerebro, y sin cerebro no empieza a ver la parte cardíaca. Debe haber una conexión del sistema nervioso para que se forme el músculo y para que empiece el bombeo. Todavía aquí no va a ocurrir. A la quinta semana ya hay un sistema de principales arterias y venas formadas y ya empieza a haber bombeo, controlado por conexión con el sistema nervioso, obviamente, no cómo se va a mover el corazón. ¿Sí? ¿Perdón? O sea, ya hay formación, pero ya empieza a dar una forma ahí. ¿Está claro o no? No. Ya entre cuarta y quinta semana ya se considera que hay vida
en cuanto a latidos, si eso le llaman beat. O sea, está claro, para mí se tiene, obviamente, ¿sí? Para mí aquí ya empieza a ver, ¿está claro o no? Está muy cerca. Tercera semana es conjunto de células. Pero aquí ya cuando empieza a formarse órganos ya es diferente. Y si conexión y bombeo empiezan en la cuarta, quinta semana. O sea, es cuestión de días, ¿está claro o no? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ya no hablamos de embrioblasto. ¿Cómo le llamamos a esto? Un embrión. Esto es un embrión. Vemos otro corte. Este era el primer corte que yo les hice, ¿se acuerdan o no? O sea, esto es como yo lo he visto desde acá atrás, este corte de acá, y verlo así. ¿Está bien? Aquí vemos otros cortes. Y bueno, vean acá es lo mismo. Muy parecido a lo anterior que hemos visto, la placa neural, todo esto. Tengo la placa del ojo un poquito atrás, veo ya el proceso algo frontonasal no muy determinado, pero veo el estomodeo muy claro, ¿está bien o no? Veo el primer arco faringio, este primer arquito faringio, vean acá, tiene esta parte superior y una parte inferior. O sea, ¿qué me está delimitando la boca? ¿Está claro o no? Esto se llama el primer arco faringio, este es el segundo arco faringio, este es el tercer arco faringio. Si vemos, ya vamos a ir a eso. Entre los arcos también hay como unos huecos o hendiduras que se llaman bolsas o surcos faringios. Arcos branquiales o faringios. Branquiales por la forma de branquias que tienen, ¿sí? Pero pues a nivel humano no habla más de faringios por la zona. Sacar porque van a estar asociados a la formación de estructuras de esta zona, ¿sí? Placa del ojo, el estomodeo o boca primitiva, el corazón aquí pegado porque él está enrollado, ¿está bien? ¿Sí? Está en esta forma, entonces tenemos el corazón aquí pegado a los arcos, todo esto. Y es lo primero que se empieza a desarrollar en esta zona. Extremidades todavía nada, ¿sí? Empieza corazón, empieza sistema nervioso central, o sea, encéfalo, médula espinal. Ya empezamos a notar que todavía eso aquí todavía no está formando hueso, pero ya vemos el proceso pues, que tiene abajo de tu boca. Proceso mandibular y aquí lateralmente arriba tenemos el proceso maxilar. Pero eso todavía no se llama un proceso, se habla todavía de primer arco faringio. ¿Sí? El primer arco faringio. Cuarta semana. ¿Qué otro órgano empieza a aparecer, a formarse en la cuarta semana? El hígado. El tercer órgano ya de importancia empieza a formarse. Y empieza a conectarse, me imagino, ¿no? Con un sistema sanguíneo. Corazón, hígado, sistema nervioso central. Sistema nervioso central con médula, corazón, hígado. La forma, esto es un diagrama que tenemos. Aquí aparece algo importante que es la membrana bucofaringea, ya se empieza a separar el estomodeo, se empieza a separar la vía aérea, digámoslo así, por la membrana bucofaringea, la verdad aparece bastante temprano, no sé, incluso leyendo, viendo ya estas clases, uno se da cuenta que ya aparece temprano. Vuelvo y les digo, vamos a quedarnos en lo que es los arcos branquiales o faringios, que son exclusivos de esta zona, aparecen en la cuarta semana de desarrollo intrauterino. Otro esquema, ¿sí ven el estomodeo o no? Este es el primer arco faringio que tiene dos zonas, una superior, maxilar, que va a ser el futuro proceso maxilar, y una parte inferior o ventral, que es el proceso mandibular. Viene una hendidura, la primera bolsa, viene el segundo arco, otra hendidura o segunda bolsa, viene el tercer arco y la tercera bolsa, y después viene un conjunto de chiquititos, de unos arcos que se fusionan en uno solo. Eso le doy mayor importancia a los que están acá. ¿Está bien? ¿Sí? Vean cómo está formando ¿qué? Médula espinal. Este es el corazón. Siempre se ve pegado a la boca. Lo marcan así porque aquí está el corazón. Se ha enrollado primero. Encéfalo, boca, corazón. Internamente también ya se está formando el hígado también. Entonces a la cuarta semana tenemos esta forma. ¿Sí? Ya les dije, los arcos branquiales o faringios van a estar exclusivos ¿a qué? A la formación de cara, boca, lengua y la parte superior del cuello hasta la paratiroides. O sea, esta zonita, ¿está bien? Aquí esta zonita de la formación tiene esa forma de branquias o arcos faringios que van a formar ciertas estructuras que ya vamos a hablar de esas. Hay otros arcos que no les
pongo atención, son muy chiquitos y se fusionan en uno solo, son muy transitorios, siendo el primero el más grande, de ahí el segundo es un intermedio, el tercero es chiquito y esos son diminutos. ¿Sí? Y están separados los arcos por sus separaciones que se llaman bolsas o surcos faringios. El primer arco ya les dije, que es el más grande de todos. ¿A qué me va a dar origen? ¿A qué me va a dar origen? Procesos maxilar y proceso mandibular. Vienen del primer arco faríngeo. ¿Sí? Muy bien. Aquí tengo otro esquema. Vean acá. Aquí lo veo más claro. O sea, yo sé. Vean, el primero es el verde, pero el primero está dividido en dos partes, como ya les he dicho, por el estomodeo o boca primitiva. ¿Qué tengo acá? El segundo. Tengo el tercero y esta cosita en el cuarto, quinto y sexto que funcionan en uno solo. Ese no les va a aportar nada, ¿está claro o no? ¿Sí? De esa cosa. Y están las bolsas faringias que me dividen cada arco. Este no es bolsa. ¿Esto es qué? Esto es el estomodeo, que es diferente. La primera bolsa, segunda bolsa, tercera bolsa. ¿Entendido? ¿Sí? El primero es estomodeo boca. Es una super, o sea, más amplio, ¿está claro o no? Que las bolsas. Y ya lo veo algo de forma, ¿no? Del maxilar, un poquito, lateralmente, todo eso, ya empieza a ver la forma. La plácoda nasal aquí un poquito, la del ojo está un poquito más atrás. Entonces, hemos hablado del primer arco que se me forma, ya hemos dicho. De la porción dorsal o superior, lateral, se va a formar el proceso maxilar. De la porción inferior se va a formar el proceso mandibular. ¿Sí? De la primera bolsa o surco, me pregunté, hoy me preguntan, ¿hay que aprenderse esto? Yo les voy a decir que del primer bolsa o surco, ¿qué me importa? Que forma lo más importante es el conducto que se va a unir con la cloaca del oído, que es el conducto auditivo externo y el tímpano, la membrana timpánica. Ahí viene la primera bolsa, ¿está claro? En ese espacio se une acá y va a formar el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. El arco, ya dije, se va a mineralizar, ¿está claro? No, sí, va a formar más que todos los procesos maxilares y adentro van a ir los dientes, que ya vamos a empezar a hablar de eso, obviamente. ¿Sí? Ya vamos a hablar de esto un poquito porque el proceso mandibular, o sea, el primer arco faríngeo en su parte mandibular o ventral o inferior, tiene un cartílago, que se llama el cartílago de Meckel. No lo tiene en la parte superior, lo tiene en la parte inferior. ¿Sí? Cartílago de Meckel. ¿Qué más hay? En cada arco, el primero y el segundo tienen un cartílago. Ya les dije que el primero tiene el cartílago de Meckel y el segundo tiene un cartílago más chiquito que es el del Baker o Baker. ¿Sí? Vamos a ver qué forma es. ¿Sí? Tiene un cartílago. El primero y el segundo. El tercero ya no tiene el cartílago. ¿Qué más hay? Hay un par craneal asociado a cada arco. Al primero está asociado al quinto par craneal o trigémino. El segundo arco va a estar asociado con el séptimo par craneal o facial. El tercer arco va a estar asociado más al noveno par o gloso faringeo. Y el cuarto, quinto y sexto hay un par craneal que es el décimo, es el vago intraoral. ¿Está bien? ¿Sí? Pero bueno, aquí les puedo preguntar de estos primeros. ¿Está claro o no? ¿Sí? El trigémino, el séptimo facial y en el tercero el glosofaringeo. Eso es un esquema de lo que les he dicho. Primer arco, que tiene dos partes, ¿no? O sea, esta es la parte inferior, arriba hay otro que es la parte superior, no es superior. Segundo arco, tercer arco y esta es la unión del cuarto, quinto y sexto. ¿Por qué el primero y el segundo tienen tres puntitos y estos solo dos? Porque el primero y el segundo, ¿qué tienen? Cartílagos. Cartílago, exactamente. Los otros que tienen, todos tienen su par craneal y bueno, y tienen arterias y un sistema circulatorio. ¿Está bien? Sí, circulación puede haber por todas partes. Entonces, o sea, ven, aquí ponen, ¿está claro? No, vaso sanguíneo, par craneal, pero el primero y el segundo tienen cartílagos. Meckel,
¿Y qué es lo que se llama aquí esa hendidurita? ¿Cómo se llama? Bolsa surcofaringeo. Ya vimos que la primera me va a formar ¿qué? El conducto auditivo externo, la membrana timpánica principalmente. Y vamos a ver qué más se forma de lo que no hemos hablado. Ya hablamos todo de lo primero, ¿no es cierto? No, primer arco, maxilares. Primera bolsa, ya les dije, el conducto auditivo. Ahora, el segundo arco, ese cartílago de Brenker va a estar asociado a lo que es la apófisis estiloides, ¿sí? Del hueso temporal. Está asociado a la osificación y formación de la apófisis estiloides, el estriado, el ligamento estiloideo. De la segunda bolsa, ojo, de la segunda bolsa viene algo que nosotros sabemos mucho, que es la amígdala. La amígdala, la amígdala, se forma de la segunda bolsa. Del tercer arco, casi nunca pregunto de esto, ¿está claro o no? El tercer arco, pero bueno, o sea, se puede decir. Porque ya son estructuras cada vez más pequeñas, ¿está claro? ¿Sí? O sea, en la porción inferior, una parte del hueso hioide, de la tercera bolsa, la parte superior de la glándula paratiroides y la parte inferior del timo. Del cuarto al sexto arco que se fusionan uno chiquitito, pues forman estos cartílagos tiroides, cricoides uniforme. Cuarta bolsa se forma la otra parte de la paratiroides. ¿Sí? Segunda bolsa, apófisis, estiloides, segunda bolsa. ¿Está claro o no? De aquí por información general, pero no. Eso es para anatomía o otras cosas de pronto a mí ya no. ¿Está claro? ¿Sí? Pero bueno, cada vez una estructura y vimos que el primer arco sí era más importante, ¿no? Y la primera bolsa, todo conducto auditivo externo, toda la parte del oído, ¿sí? Y del primer arco viene los maxilares, que es lo que nos va a importar a nosotros ahorita en la formación mental y cómo odontólogos. Tenemos esto, ¿sí? Entonces ya la quinta semana, pues ¿qué es lo que ocurre? Ya vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva que en la quinta semana pues ya este crecimiento va notándose cada vez mucho más claro. La plácula del ojo ya se va acercando hacia la parte más anterior, ¿sí? La plácula del ojo. El proceso nasal y la sutura nasal maxilar se va a notar mucho más y ya lo vamos a ver aquí. ¿Sí lo ven o no? Este ya es un embrión de 5 semanas que ya va tomando cierta forma, sobre todo la parte nasal, la hendidura nasal. Vemos la plácula del ojo más adelante. Vemos si ven el proceso nasal con el proceso maxilar, la futura sutura acá, separar. Cuando tú te fracturas acá, ¿qué ocurre? ¿Cómo se llaman las fracturas? ¿No han visto eso? Las fracturas tipo Lefort, o sea que se desprende el maxilar como el resto del cráneo. O sea, son cirugías de maxilofaciales, ¿está claro? No por desprendimiento, porque pues estas zonas que son suturas. Pero al final, esos son sitios donde cuando tú te golpeas son sitios de mayor fragilidad para fracturarse o separarse. ¿Está claro o no? Es separar el maxilar de la cara. Sí, eso se llama fractura de Ford. Hay unas que ya, bueno, involucran ya hasta la parte superior de aquí de la nariz, que no es el Ford 2, eso la van a después en cirugía. Ahorita no importa mucho, pero esto. ¿Qué tengo? El proceso maxilar del primer arco, el proceso mandibular. Esos procesos maxilares ya casi van a empezar a formarse hueso desde afuera hacia adentro. Y se van a unir el lado derecho con el lado izquierdo. Y también la mandíbula, el proceso maxilar se va a empezar a osificar a partir del cartílago de Meckel. Va a en su zona de sus premolares, ahí estuvo el cartílago de Meckel y se va a empezar a osificar hacia atrás y hacia adelante también. ¿Está bien? ¿Okay? Y los maxilares ya les dije, se va a formar hueso y se van a unir donde, en la sutura palatina. ¿Ustedes han visto el paladar? Que hay como una linecita ahí, la sutura palatina. Esa realmente se termina de cerrar bien a los 13 años. Por eso ustedes hasta los 13 años, si tienen el maxilar chiquito, le pueden poner unos expansores para que ahí se vaya posicionando el hueso y el maxilar permita y retardar esa sutura y que puedan... ¿Está claro o no? Porque por más que sale formado, si eso no se cierra totalmente a la hora de nacer, es lo que llaman la paladar fisurado. ¿Está claro o no? Que puede ser solo tejido blando, labio fisurado, y si viene con paladar es peor. ¿Está claro o no? Así está cerrado, pero no herméticamente sellado. ¿Entendido o no? ¿Sí? Si no está sellado, hay que operar. Desde nacimiento.
Pues porque el bebé va a succionar y ¿qué pasa? Entra al sistema, respira, todo vibra, respira y se muere. Lo que llama labio paladar fisu. Cuando es solo el labio no es tan grave porque es solo estético. Si el paladar está sellado y es solo el labio, pues eso se opera después, todo eso, pero es netamente estético. Le va a costar un poco la parte de succión al bebé por la fuerza del labio para poder succionar la lactancia, eso sí. Pero no es tan grave cuando el paladar no se ha terminado de cerrar, eso es más complicado. ¿Ya? Pero cuando se termina de sellar completamente, por eso se puede poner los expansores, ya les dije hasta los 12 o 13 años. Entonces se puede abrir un poquito para que te forme un poquito de hueso. 3-4 milímetros de hueso, suficiente para que tu paladar sea un poquito más ancho y tenga una mejor mordida, más espacio y todo eso. En la mandíbula eso sí no se puede hacer. ¿Sí? La mandíbula es un hueso mucho más que compacto, la sífilis es más dura y ese sí no vive. Bueno, entonces ya tenemos un poquito más de forma, ¿está claro o no? Ya estamos en las 5 semanas y yo me quedo acá. Ya vamos a empezar a hablar del diente, ¿está bien o no? Pero yo, ¿qué tengo aquí? Yo tengo el primer arco, ¿no es cierto o no? ¿Qué hay en la parte externa de los arcos? ¿Qué hay? Hay una cubierta epitelial de origen ectodermo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el epitelio? ¿Sí? Pero adentro, ¿qué hay? Bajo el ectodermo viene el mesodermo, ¿no es cierto? Endodermo no hay aquí. El primer arco tiene ectodermo por fuera y tiene mesodermo abajo, una cubierta epitelial. Muy bien. Entonces vamos a hablar de que esa cubierta epitelial de la zona aquí del estomodeo, o sea, de los primeros arcos en la zona de la boca, se le va a empezar a llamar epitelio odontogénico. Me va a empezar a formar tanto dientes como la encía, el surco, todas estas cosas. ¿Está claro? ¿Sí? El epitelio odontogénico. Es el epitelio que recubre los primeros arcos en la zona del estómago, tanto a nivel superior como a nivel inferior. ¿Estamos? Epitelio, y ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva más claro. ¿Por qué está en amarillo? ¿Qué cosa? No, pues para hacer. O sea, vean acá, vean aquí el epitelio. ¿Saben? Miren el epitelio. Todo esto es odontogénico porque es un sector. Esta es la lengua, es diferente. Pero el sector del maxilar inferior, maxilar superior. Pero hay unos puntos específicos donde este epitelio, ¿qué va a ocurrir? Se va a engrosar un poquito. Se va a engrosar aquí, se va a engrosar aquí, en los puntos donde se van a empezar a formar los dientes. Se va a engrosar un poquito. Es un punto de marcación. ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿Por qué se engrosa? Porque ya, sí, porque va a empezarse a meter. O sea, es un punto de marcación que te lo dan, está acá factor de transcripción genética, entra acá para determinar el sitio de formación de los dientes. ¿Claro? ¿Sí? Y entonces es una señalización epigenética para determinar que haya proliferación en unos puntos de marcación. O sea, aquí va a haber un diente, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Qué pasa cuando en otra parte del cuerpo se encuentra dientes? Cuando se encuentra dientes es por una formación ectópica de eso, una señalización epigenética anormal, que forman supernumerarios o no tienen todos los sectores, ¿está bien? ¿Sí? Pero para que forme diente, pues tiene que haber epitelio inicialmente y es una interacción epitelio-mesénquimo que llama volar. ¿Está bien? Entonces, vean, quiero que quede claro esto. Esto de aquí abajo es mesénquima, y esto de aquí arriba es epitelio, ectodermo, y esto es mesodermo. Hay una pequeña línea divisoria entre el epitelio y el mesodermo, que es esta línea blanca, y eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Y al final de esta, a la última diapositiva de hoy, les doy el nombre de esta división. Es la frontera entre el epitelio y el mesodermo. Ahorita solo le vamos a llamar frontera, ¿está bien? Empieza el engrosamiento del epitelio. En los sitios donde va a haber los futuros dientes. Muy bien, se va a engrosar ese epitelio y aquí ya va a empezar realmente la formación dental. Ya el resto del embrión ya no me importa. O sea, yo ya llegué hasta la quinta semana porque a la quinta semana es cuando empieza la organogénesis dental para los dientes temporales. Ya el corazón, pues todo se sigue formando. Ya eso ya lo voy a dejar a un lado. ¿Cuál es la y ya me voy a diferencia enfocar a los entre dientes. las células mesenquimales y las de las
células del mesodermo. Las ¿No mesenquimales. es lo mismo? Mesenquimal, mesodermo, ¿no es lo mismo cosa? ¿Claro o no? No, mesenquimal es mesodermo. ¿Sí? Mesenquimal es lo mismo. ¿Ya? Sino que buena, y ojo, este mesénquima ¿de dónde proviene? De este sector de los maxilares, de la cresta neural. Es diferente a otro mesénquima, todo eso tiene un componente diferente porque son células que provienen de la cresta neural, el mesodermo de este sector de la cara, de los maxilares, ¿sí? Incluyendo pues, los que van a estar asociados a la formación dental. Pero es mesénquima, ¿está claro o no? Aquí lo llaman ectomesénquima pues porque el origen de este mesénquima, ¿dónde viene? De la cresta neural. ¿Y de dónde viene la placa neural que era del ectodermo? O sea, al final todo el mesénquima viene del ectodermo, ¿se acuerdan o no? Del nódulo primitivo se empiezan a meter ahí. Cuando eran solo dos capas, se va formando el mesodermo y viene de la parte central del ectodermo. Al final el mesénquima originariamente por allá atrás era, en la segunda semana, viene del ectodermo. Por eso uno habla de ectomesénquima. Pero para no enredarse tanto, ectomesénquima, mesodermo. ¿Está claro? No, dejémoslo para no enredarnos como mesénquima o mesodermo. ¿Sí? Pero cuando ustedes vean esto, es por su origen inicial. ¿Está claro o no? ¿Sí? El mesénquima viene del ectodermo. Bueno, muy bien, ahí va a empezar la formación dental, más o menos estamos entre la quinta a sexta semana ya de desarrollo intrauterino, y ahí va a empezar el desarrollo de la dentición temporal. Pero vean que los dientes permanentes, ya cuando esté un poquito más adelante, pero ya en la 20ª semana, o sea, mitad del embarazo, ya empieza la formación de los dientes permanentes. Y esto yo lo aprendí después, no me acuerdo que me pegaban, o sea, no me acuerdo que me habían dicho ni nada de eso, tal vez sí, ¿no? Pero volviendo a repasar todas estas clases, yo dije, wow. O sea, yo pensaba que los dientes permanentes empezaban su formación ya cuando... Otra pregunta, que los dientes permanentes están. Sí, pero también no, entra muchas cosas, ¿está claro o no? Entra la parte muscular y el crecimiento maxilar. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, fuerzas maxilares y todo eso que te van generando que te salgan un solo diente o no, o sea, que te salgan por atrás, por adelante, por un chueco. Pero el chueco, por ejemplo, de apiñamiento, o sea, que estén apretados es por falta de espacio, por tamaño de tu maxilar. Antes no había tanto lío, cada vez tenemos cabezas más chiquitas. O sea, el ser humano tiene cabezas más chiquitas. ¿Está claro? No tenemos, por cuestiones de comida, de la forma evolutiva, tenemos cada vez vamos a tener menos dientes en una evolución humana y cabezas más pequeñas. Lo que sí puede haber es quizá cabezas un poco más grandes, o sea, cerebros, la parte encefálica más grande, un poquito más, pero la parte maxilar cada vez son más chiquitos. Cada vez no hay menos espacio para que salgan dientes que cientos de años atrás. ¿Está bien? Entonces, hermano, eso se ha cambiado un poco. La dentición permanente empieza a la mitad de la semana de desarrollo, pues el proceso va a ser el mismo. ¿Está claro? No va a pasar por las mismas fases. Esto ya lo vamos a entender. ¿Está claro o no? No me importa esto todavía, células planas, altas, no les voy a preguntar nada de esto. Lo que me importa es que este crecimiento, este epitelio, se va a llamar la banda epitelial primaria. Es una banda, una línea de epitelio. ¿Está bien? Pero hay una parte de este engrosamiento, hay una parte que se me va a meter y hay otra que va a quedar en la superficie externa. ¿Está bien? Hay un epitelio que se me va a meter ¿en dónde? En el mesodermo. Si ustedes son el epitelio, entonces hay unos que quedan afuera y ustedes los del centro se me van a meter. Entonces los que se meten se les va a llamar, ese epitelio que se mete se le va a llamar la lámina dental, o lámina epitelial dental o lámina dental. Las que se van a crecer en el mesénquima van a empezar a proliferar, pero no hacia arriba, sino como metiéndose, como invadiendo el mesénquima. Y hay otra, los que se quedan cubriendo la parte externa se va a llamar la lámina vestibular. ¿Qué me va a formar la lámina vestibular? La encía carriles y se quedan afuera. ¿Está claro o no? El epitelio, ¿sí? Que me va a formar la cubierta externa, ¿claro o no? ¿Sí? Tu encía, todo esto viene ahí, ese epitelio.
como ya habíamos visto, ¿no es cierto? Ectodermo, el epitelio bucal, incluyendo encía, carrillos, todo eso. Pero hay un epitelio que sí el que se va a meter se va a llamar lámina dental. Ese sí va a estar asociado a la formación del diente. Y ese se va a meter en el mesénquima. Entonces yo me voy a quedar, bueno, este se queda afuera, ya lo vamos a ver, y me voy a quedar con esta lámina dental. Se va a meter en el mesénquima y ya lo vamos a ver. Esto es una forma, ya lo vamos a ver en otra diapositiva más clara, la lámina vestibular, la lámina dental. El epitelio tiene histológicamente, por tinción, como se ve siempre. Tú ves algo epitelial y se ve mucho más marcado que el mesénquima. O sea, el mesénquima se ve siempre más clarito. ¿Sí? El epitelio siempre se marca mucho más. ¿Ya? Y vean acá. Esta es la lámina dental. La que se queda lateralmente y no se mete se llama lámina vestibular. Pero la que se empieza a meter de a poquito en el mesénquima se va a llamar lámina dental. Esa es la que va a estar asociada al diente. Empieza con un engrosamiento, el punto de marcación. Y después de que marca, ¿qué ocurre? Se mete en el mesénquima. Y va a empezar la formación dental. ¿Cuál es el primer estadio de la formación dental? La lámina dental. Una invaginación o entrada del epitelio en el mesénquima. Siempre hay una frontera, vuelve y se lo repite. ¿Está claro o no? Que me separa el epitelio del mesénquima. ¿Ya? Pero por esta frontera igual hay intercambio de proteínas que se llaman factores de crecimiento. O sea, por aquí esto es como una sustancia gelatinosa donde viajan cosas. ¿Está claro o no? Entre un tejido y el otro. Son tejidos diferentes pero que están vecinos. ¿Estamos? Epitelio, mesénquima. ¿Está claro? Ectodermo, mesénquima. ¿Está bien? ¿Qué ocurre después? Esa lámina se va metiendo, cada vez se va metiendo más, va tomando una forma como más alargada, ¿sí? Cada vez está metida más profunda, aquí solo para mostrarles cómo se va metiendo cada vez más. Y de ahí viene el segundo estadio. Después de esa lámina dental, ya cuando se mete tanto, se empieza a tomar una forma de bolita. Ya les explico esto. ¿Sí ven esta forma o no? De gota o de gota, ¿cómo le pueden llamar? Lágrima, gota, brote se llama, yema, estado de yema, estado de brote, o son los más comunes, brote o yema o estas cosas. ¿Está claro o no? ¿Sí? No, la papila ya tengo que, ¿está claro o no? Este es el epitelio, ¿no es cierto? Pero ya se engrosa un poquito, se va agrandando cada vez más. Ya no es una lámina, sino que ya esas células se empiezan como a agrandar, pero sigue siendo, ya es una bolita de epitelio. Las que están aquí adentro también son células epiteliales. Todo esto es epitelio. ¿Y qué tenemos acá? Mesénquima. ¿Está claro o no? Mesénquima. El epitelio, ¿qué ocurre aquí? Sobre todo el que va más abajo, el que se metió, ¿qué ocurre con ese epitelio? Está en crecimiento. ¿Sí lo ven que se va engrosando cada vez más? ¿Por qué ocurre? Esto no se tiene que memorizar porque hay muchos factores de crecimiento, proteínas morfogenéticas óseas, la tipo 4, tipo 2, factor de crecimiento transformante beta 1. Bueno, esto es se le envían entre las células epiteliales, están mandando estos factores de crecimiento para crecer. Pero este epitelio a su vez está haciendo algo. Este epitelio aquí, si ustedes ven el mesénquima aquí, ¿qué hay? Cada puntito es una célula, pero hay mucho espacio en ¿qué? En blanco, ¿no es cierto o no? Eso se llama matriz extracelular, o sea, todo lo que está entre célula y célula. Es como un gel, ¿sí? Imagínense eso. Pero ¿qué ocurre con las células mesenquimales que están aquí cerca a esta parte del epitelio de la lámina dental? ¿Qué ocurre con este mesénquima de aquí o este mesénquima? ¿Qué diferente le ven a este de aquí a este? Están más que condensadas, están proliferando y están pegando. El epitelio, digamos que yo soy el mesénquima y ustedes son esta parte inferior del epitelio.
Y nos están llamando a nosotros, oigan, vengan, acérquense y crezcan aquí conmigo. ¿Está claro o no? Y ese mesénquima que se empieza a condensar alrededor de esa parte del epitelio se le va a empezar a llamar papila dental. No es la papila que él ¿está claro? No, esa es otra cosa, esto es una estructura anatómica entre dientes que se llama papila, pero eso es sencillo, ¿está claro o no? No, la papila dental es una condensación del mesénquima alrededor de ese epitelio que está formando que ya tiene una forma de gota o de brote o de yema o lo que sea. ¿Por qué ocurre esta condensación? Por factores de crecimiento. Aquí que entra el fibroelástico, también el factor de crecimiento transformante beta 1, entra el IGF tipo 2, o sea, el parecido a la insulina tipo 2 también entra mucho en este estadio. No me importa, no me los factores de crecimiento, ¿está claro o no? O sea, nos formamos por eso, ¿sí? Se llama señalización entre células para proliferar. Entonces tenemos el segundo estadio que es el de brote. Tengo este epitelio que ya se va ensanchando y toma esta forma de gota o de brote, pero también ¿qué está ocurriendo en esta fase? Condensación ¿de qué? Del mesénquima cerca de ese epitelio. Ese epitelio está haciendo que ese mesénquima se condense alrededor de él, y esta condensación de mesénquima la vamos a llamar papila dental. ¿Estamos hasta ahí? Segundo estadio de brote. El primero es la lámina, esta que se mete ahí. De ahí empieza un crecimiento tanto del epitelio y del mesénquima a su alrededor, y es el estadio de brote, esa bolita que ustedes ven ahí. Bien, otra forma del brote, ¿sí? Este está en el estadio de lámina, ya está cerca de pasar a brote, ¿sí lo ven o no? Ya brote es cuando se descuelga un poco más y se forma esa bolita, digámoslo así. Esto es un estadio de lámina, ya cerca de pasar a brote. ¿Qué ocurre siempre? Ya se empieza a condensar el mesénquima. El mesénquima se empieza a condensar cerca de ese epitelio. El epitelio empieza a decir, oye, venga, cerca a mí, y los empieza o sea, le estimula con factores de crecimiento. El epitelio le envía muchas señales a estas celulitas para que proliferen y se condensen y migren cerca de él. Y esta condensación se va a llamar papila dental. Muy bien, más o menos esta semana ya no se las tomo porque esto es muy relativo dependiendo de cada diente. ¿Está claro o no? Si es central, si es incisivo, o sea, no se los tomo. ¿Está claro o no? Como más o menos ocurre a nivel de dientes temporales de la sexta hasta la 10ª semana de vida están en el estadio de brote. Esto es otro esquema, ¿está claro? De la lámina dental, cómo se empieza a condensar. Es un diente maxilar inferior, ¿por qué? Porque aquí, ¿qué me está diciendo que hay? Alrededor de él se empieza también la osificación del maxilar inferior, que va a cubrir pues también todo el diente, pues va a quedar ahí, ¿está claro? No dentro de ese maxilar inferior. O sea, ya la quinta vida que está ocurriendo, también ya se está empezando que la osificación, obviamente, ¿sí? O sea, ya está formando hueso. ¿Qué es de origen qué? Mesodermico también. Es un tejido mineralizado mesodermico del hueso. Pero bueno, ya sabemos que está formando hueso, pero yo me voy a quedar en esta parte de la formación dental. ¿Qué ocurre? Ya me entender esto, ¿está claro o no? ¿Sí? Quiero que me pongan atención aquí. ¿Qué ocurre con esa bolita de epitelio? Se va cada vez expandiendo, entra mucha agua, entra plasma sanguíneo, o sea, se va agrandando. Y ya no tiene forma de bolita o brote, sino que va tomando la forma como un casquete o cáscara de naranja o de mandarina. Cuando ustedes parten, va tomando esa forma. ¿Está claro? No, por eso se llama un pase de casquete. Esa zona epitelial se va agrandando. Ya vamos a ir a esto. La papila ya habíamos visto que era, ¿no es cierto? Esa condensación del mesénquima cada vez se va haciendo más notoria. E incluso ya no son solo, ya empieza a condensarse más mesénquima, también mucho más mesénquima en los alrededores. Ya lo vamos a ver, ¿está claro o no? Y ya les va a quedar claro. Ese mesénquima de los alrededores, no solo el de la papila, que ya está como en el centro de la ciudad, en el centro, sino el de los alrededores se va a llamar folículo saco dental. Pero es mesénquima, ¿está bien o no? Ya lo vamos a ver y lo van a entender, ¿está bien? ¿Sí?
Eso lo vamos a ver después y de dónde sale eso, no importa. ¿Y el epitelio qué ocurre? Ese epitelio que ya está cambiando de forma, de una bolita, se va expandiendo y va tomando una forma como de casquete. A partir de ese punto del estadio de casquete, a ese epitelio ya se le va a empezar a llamar órgano de desmalte y va a tener 3 zonas muy marcadas. ¿Está claro o no? Ya lo vamos a ver. Que se llama el epitelio interno, o sea, el de más abajo. En la mitad hay unas células que se dan en forma de estrella y se les van a llamar retículo estrellado, y la parte externa se le va a llamar epitelio externo. Ya vamos a verlo en varios esquemas. ¿Sí ven que ya era redondito o no? Se va expandiendo. Estas células, ¿qué es lo que ocurre? Estas células, aquí no lo vemos, en el siguiente diagrama sí lo vamos a ver. Estas células de aquí adentro se llaman células del retículo estrellado. Esta bolita en conjunto, ¿cómo se llama? Órgano de desmalte. Las de aquí abajo, que son más gruesas, más altas, más grandotas, las del epitelio interno. Las del epitelio externo, pues son estas laterales. Y lo que está en la mitad se llama retículo estrellado. Si ustedes ven, aquí hay más espacio, muchas zonas blancas. ¿Qué es lo blanco que ven? Espacio entre células. Pero es que esas células están estiradas. ¿Qué forma tienen? De estrella, pero están conectadas entre ellas, pero están estiradas y hay mucho espacio entre ellas. Por eso se llama retículo estrellado, pero son células epiteliales. ¿Qué ocurre aquí? La papila se sigue condensando, incluso en los alrededores también ya se empieza a condensar. Lo de aquí adentro, lo que está como en el centro de la ciudad, se llama papila dental, y lo de los alrededores se va a llamar folículo saco dental. Pero es mesénquima, ¿está claro o no? Sino que la del centro, ¿cómo se llama? Papila, y la de afuera, la de los alrededores, vuelvo y les digo, se va a llamar folículo o saco dental. Pero es mesénquima, ¿está claro o no? Es como los alrededores de la ciudad y el centro, ¿está claro o no? Los barrios de los alrededores y el centro, el del centro se llama papila, lo de afuera se llama folículo o saco dental. Pero es mesénquima que se condensa muy cerca a este órgano del esmalte. Ya lo vamos a empezar a llamar órgano del esmalte, que ya tiene esas 3 zonas, ¿no es cierto? Epitelio externo, epitelio interno y el retículo estrellado. Esta etapa de casquete. Muy bien. Aquí sí ven una forma de X o no. Un poquito aquí. Si ven la X, son células estrelladas, por eso se les llama así. Esa es otra forma de diagramarlo, como un casquete, epitelio interno, epitelio externo. Esto es la lámina, que es así, nunca se pierde. ¿Se claro o no? La lámina, esto es lo que empezó todo, ¿se acuerdan? La lámina dentaria, sino que ya se fue agrandando abajo, un mesénquima, y me está formando el órgano del esmalte. Esto es importantísimo. Esto no se me puede cortar aquí. Un cordón umbilical con el mundo externo. ¿Saben para qué me sirve esto cuando ya forma el diente? Para que salga. Porque ¿qué está formando aquí alrededor del diente? Pues hueso. Y si esto se cortara, ahí gana el mesodermo, ahí gana el hueso y lo deja tapado, lo deja incluir. Si no tiene espacio, en algún momento el hueso, ¿qué hace? Reabsorba. Corte esto y el diente no tiene por dónde salir. Queda incluido. Para que todo diente se forme, tiene que haber esto. Pero si no encuentra el espacio, el hueso le gana la partida, empieza a comerse esto y rompe su vía de salida. ¿Estamos? Si ustedes no tienen espacio, en los terceros molares o algún diente que no le salió un canino, es porque no tuvo espacio y se cortó eso. No tuvo por dónde salir. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? La papila y los alrededores, ¿cómo lo llamamos? Saco o folículo dentario. Es mesénquima condensado, pero de externo. ¿Está bien? Lo de adentro se llama papila, lo demás al centro. Punto. Ya estamos en ese estadio. Muy bien. Otra forma de verlo. ¿Está claro o no? Si ven el casquete, aquí está bastante definido en la forma de casquete, como de una mandarina.
Vean el epitelio interno muy marcado, son células cuboidales muy grandes, por eso se marcan. Las del epitelio externo son un poco más planas, más delgaditas, no importa mucho. ¿Cómo se llama este mesénquima aquí condensado? Porque vean aquí lo espaciado que está, pero aquí está mucho más condensado, mucho más que acá. Tenemos la papila y el saco dental, pero es mesénquima, sino es la parte interna y la parte externa. Eso es. Bien. En la etapa final del casquete, óigame bien, en la etapa final del casquete, dentro del órgano del esmalte, en el retículo estrellado, empieza una proliferación así como vertical de células epitelio. Eso es epitelio, ¿cierto o no? ¿Sí? Empieza una proliferación de células verticales y dependen. Obviamente es que estas son imágenes planas, imagino en tridimensional. El número de estas proliferaciones verticales en el órgano del esmalte va a determinar el número de cúspides. Si es un molar inferior de 5 cúspides, debe tener 5 proliferaciones de estas en 3 dimensiones. ¿Está claro o no? Aquí estamos viendo una imagen plana. Para determinar el número de cúspides. ¿Cómo se llama esta proliferación así vertical? Se le llama cuerda del esmalte. Tiene otros nombres en la literatura por si acaso que se llaman nodos, nudos o nodos del esmalte también. Nudos, nodos o cuerda del esmalte. Función, me va a determinar el número de cúspides. Ahí que se tiene que hacer, el esmalte debe hacerse mucho más grande, ¿está claro? O sea, ahí debe empezar la secreción de esmalte en el sector de las cuerdas del esmalte. ¿Por qué? Porque las cúspides son los sitios de mayor espesor de esmalte. Es como un sitio de marcación. Oye, aquí ver una cúspide, aquí tiene, en este punto se debe empezar a secretar la primera capa de esmalte en este diente. Si son 5, pues ahí para las 5 cúspides. ¿Sí? Es una proliferación como vertical. ¿Está claro o no? Vertical dentro del órgano del esmalte, o sea, dentro de ese retículo estrellado. Esto ya se nota al final de la etapa de casquete, antes de pasar a la siguiente etapa, que eso se va a seguir agrandando y cada vez se va a seguir, todo este órgano del esmalte se va a ir cada vez volviendo más grande y va a cambiar de forma al siguiente estadio, que va a tomar una forma de campana. Entonces, la etapa de casquete ya pasamos a un estadio que se llama forma de campana. Eso siempre lo da la forma del órgano del esmalte o del epitelio. Al inicio era un brote, al inicio era una laminita, después era redondito brote, después se agrandó casquete, de ahí se ensancha más y tiene una forma de campana. Entonces por eso se habla del siguiente estadio, que es el de campana. Aquí tenemos la cuerda del esmalte, como es esmalte, el retículo estrellado. Vean acá. ¿Qué ocurre también con el casquete que está generando? El casquete lo ven muy claro y va como encerrando aquí en el centro a la papila, el mesénquima, y lo de afuera pues es el saco dental, un mesénquima, pero el que va quedando aquí como cubierto, encerrado por este órgano del esmalte que está creciendo, este mesénquima que va quedando aquí metido se llama papila dental. ¿Estamos? ¿Sí? Papila, el resto de afuera, ¿cómo se llama? Saco, y esto es el órgano del esmalte. Epitelio externo, epitelio interno, y bueno, esto se llama la cuerda del esmalte. Esto sé que es un diente incisivo porque ven que no es muy puntiagudo. Cuando es así como que crece en bolita, es un diente que incisivo, que no tiene cúspide ni nada. ¿Está claro? Entonces es muy común de esto. Y bueno, ¿y esto cómo se llama? El retículo estrellado. Muy bien. Forma de ver. Vean acá, de un casquete, ¿qué va a ocurrir? Se va a agrandar, ¿y qué forma va a tomar? ¿Sí ven esta proliferación aquí vertical? ¿Cómo se llama? Cuerda del esmalte. ¿Está claro o no? Aquí viene otra cosita. ¿Sí ven esto aquí abajo o no? Esto ya es otra cosa que ya va a aparecer en el estadio de
campana. Ya está marcada la cuerda de esmalte que aparece al final de esta parte del casquete. ¿Qué ocurre esto? Se empieza a llenar más de agua y cada vez se vuelve más grandote. Cambia de casquete a la fase de campana. Y en el estudio de campana, esto no se los toma. ¿Está claro o no? Claro, no sé, 18 de mayo, no importa, ya. Sí, no. Ahorita tengo un examen, pero ya no los tomo. ¿Está bien? Antes de esa parte de una memoria, tengo esa parte. O sea, sí son cosas que a uno quiere no importar esto, pero es decir, entonces es como conocimiento general, lo importante es que entiendan el proceso, ¿está claro? Y cómo se va viendo y las partes que van apareciendo y sus funciones. Este órgano, el esmalte, ¿qué sigue teniendo? Un epitelio externo. Esto ya lo van a entender, no me importa. Las celulitas de ese epitelio externo cada vez son más delgaditas. O sea, cada vez se nota, el epitelio externo cada vez se nota mucho más delgado. O sea, cada vez más finito. El retículo estrellado se ve más grande, que es el que determina la forma, ¿no es cierto o no? De campana, ya es así gigante, hay mucho espacio, se va llenando de agua, todo esto. Tenemos el epitelio interno. El epitelio interno, las células empiezan a cambiar de forma, ya vamos a hablar de eso, ¿está claro? Las células del epitelio interno cada vez se vuelven más alargadas o cuboidales. Su núcleo va cambiando de estar como en el centro, con una célula, empieza a irse hacia la parte superior, ya lo vamos a ver, eso ya lo vamos a entender, ¿está claro o no? Pero la posición del núcleo cambia. ¿Pero qué aparece? Una capita de células sobre el epitelio, o sea, dentro del retículo estrellado, pero justo sobre el epitelio interno, pero no crecen hacia arriba de manera vertical como la cuerda del esmalte, sino que es un tapiz sobre el epitelio interno. Y saben que estas van a tener dos funciones principales. Van a producir una proteína que se llama fosfatasa alcalina. ¿Qué me quiere decir esta parte? ¿Qué es alcalino? ¿El diente qué es? Es un tejido, o sea, es una mezcla tiene dentina, tiene esmalte, es un tejido que altamente y para que se mineralice un tejido debe haber un pH ligeramente alcalino. Un pH neutro o ácido no se mineraliza nada, ¿está claro o no? Esa fosfatasa alcalina me empieza a cambiar el medio a un pH ligeramente ya alcalino, ideal para crecimiento de un tejido mineralizado o tejidos mineralizados, como la dentina y el esmalte. 2. Fosfatasa, está lleno de fosfatos. El calcio y el fosfato son los dos componentes principales para formarme la parte de cristales de hidroxiapatita o mineralizar cualquier tejido, hueso, esmalte o dentina. ¿Está bien? Fosfatos, iones de fosfatos. Entonces tiene una alta carga de iones fosfatos y me sube el pH. Pero también tienen otra función, ese estrato intermedio. Ya casi terminamos, ¿saben? Pero este es el estrato intermedio, no crecen verticalmente como la cuerda del esmalte, sino que están ¿qué? Listo. Entonces yo les voy a decir una para qué me sirven, la otra función. Ya les dije que una función de ellos es ¿qué? Producir fosfatasa alcalina. Necesito aquí, ustedes se van a quedar ahí, ustedes van a hacer el epitelio, ustedes van a hacer el estrato intermedio. Vengan ustedes dos acá, por favor. No, ustedes dos acá. Sí, ustedes dos aquí párense aquí conmigo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Nosotros somos el epitelio interno, ¿está claro o no? Y ustedes son la papila. Entonces tenemos estrato intermedio, epitelio interno. Bueno, está la frontera y ahí viene la primera línea de la papila. ¿Está claro? Bien, ustedes como estrato intermedio, y ya me voy a adelantar a un par de diapositivas, pero ya les voy a decir para que me entiendan. ¿Está claro? ¿No? Ustedes como estrato intermedio, ¿qué van a hacer? Van a empezar a producir fosfatasa alcalina, pero también nos van a empezar a diferenciar a nosotros. Nos van a empezar a diferenciar al células del epitelio interno en algo que se llama preameloblastos. Ya no nos vamos a llamar epitelio interno. Nuestro núcleo va a cambiar de posición porque ya vamos a hacer unas células especializadas, diferenciadas. Ya no vamos a hacer epitelio. Somos de origen epitelial,
pero ya lo vamos a llamar ameloblastos. Mientras ellas nos ayudan a diferenciarnos, nos vamos a llamar pre. ¿Está claro o no? Ustedes son preodontólogos. Cuando se gradúan y están listos para trabajar y cumplir una función específica, están diferenciados. Ahorita que están en un proceso de ¿qué? De diferenciación de colegio, estudiantes de colegio a odontólogos. En ese proceso son preodontólogos. Una vez ya se diferencien, son odontólogos porque van a cumplir una función específica. Nosotros, ustedes que nos están ayudando, como que nos están enseñando a nosotros, nos están diferenciando, nos están mandando factores de crecimiento para que nosotros nos convirtamos en ameloblasto. En ese proceso nos llamamos pre-ameloblasto, un proceso de pocos días. ¿Está claro? Pero nosotros también, como epitelio interno y pre-ameloblastos, también estamos enviándoles muchas señales a ustedes que son la primera línea de la papila, ¿está bien? Esta primera línea de la papila, ¿ya? Vean, es el estrato intermedio, ¿no es cierto o no? ¿Ustedes? ¿Sí? El epitelio interno que somos nosotros, epitelio interno. Y esta primera línea de la papila, esa primera línea de células, nosotros también empezamos a mandar muchos mensajes. Oye, ustedes también se van a empezar a diferenciar. Ustedes ya no son células mesenquimales cualquiera, si se van a diferenciar en algo que se llama odontoblastos. En ese proceso se van a llamar preodontoblastos, pero se van a convertir en odontoblastos. Nosotros en ameloblastos. Ustedes nos están manteniendo, nos están diferenciando a nosotros. ¿Está claro o no? Esa es su función, y producir que mucha fosfatasa alcalina que la vamos a necesitar tanto nosotros para formar un tejido específico mineralizado. El ameloblasto que va a formar mucha en biología, a ver, histología. Amelo, ¿qué es? Amelo es esmalte. Ustedes escuchan la palabra amelo y es esmalte. Odontoblasto que me va a formar dentina. Ambos son tejidos mineralizados. ¿Está bien o no? Yo necesito mucho un pH alcalino en el medio. ¿Quién me lo provee? Ustedes también. ¿Estamos claros o no? Estrato intermedio, epitelio interno. Aquí hay una frontera, ¿no es cierto o no? Entre el epitelio y el mesénquima. No, o sea, sí, entre la papila y el epitelio hay una pequeña frontera, pues que estaría aquí. ¿Está claro o no? Esa pequeña línea blanca. ¿Está claro? Se las marqué del principio, ¿se acuerdan? Es una frontera entre el epitelio y mesénquima. Pero también ya les estoy diciendo que nosotros también les estamos ayudando a ellos ¿a qué? A que se diferencien también. Ustedes a nosotros y nosotros a ellos. Ameloblastos, odontoblastos. ¿Ya? Ya vamos acá. Ya aquí ya vamos a llegar. Esto es. Estamos ya en la campana. ¿Está claro o no? Aquí ¿qué está formando el permanente? Ese es el que va a reemplazar a este que es el diente temporal, más o menos la 20ª semana. Él recién está en un proceso de brote chiquitito, aquí esto ya está en campana, pero aquí ya está formándose también. ¿Sí? Listo. La lámina que mantiene está el epitelio bucal, ¿sí? Que va a formar la encía. ¿Esto qué va a hacer? Imagínense ya el esquema, ¿está claro o no? Encía, hueso, y este es el canal que permite que el diente después salga. ¿Ah? Todo eso se va a osificar, ¿está claro o no? El maxilar, pues. Aquí está formando un tejido, el órgano, el esmalte, epitelio externo, epitelio interno, es el retículo estrellado, y en la parte inferior, en el estadio de campana que les dije, empieza una proliferación de células sobre el epitelio interno que llama el estrato intermedio, por ser mucha fosfatasa alcalina, pero también ayuda a que estas celulitas ya se empiecen a diferenciarse y ya dejen de llamarse epitelio interno y se van a llamar preameloblastos y futuros ameloblastos. Y nosotros también como epitelio estamos induciendo, si ven que estas celulitas aquí ya me las marcan diferentes, la primera línea de la papila, a ver, estrato intermedio, epitelio interno, esta es pues como la frontera entre epitelio y mesénquima, esta línea blanca, y esta es la papila.
Estas celulitas de acá, ¿por qué me las empiezan a dibujar diferente? Porque también ellas empiezan a diferenciarse. Ya se empiezan a convertir. En ese punto están en algo llamado preodonto, están estudiando para ser odontoblastos, para cumplir una función específica, diferenciarse del resto. ¿Está claro o no? Estas van a ser exclusivas, van a tener una función específica, estas son otras. Así como estas del epitelio interno van a ser ya diferentes al resto del epitelio, se van a convertir en ameloblastos. Retículo estrellado, epitelio externo, epitelio interno, o ya ¿cómo lo podemos llamar? Preamelo o capa preameloblástica. Y esta primera lineecita aquí de la papila ya se están convirtiendo en preodontoblastos. Aunque eso ya es mesénquima, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, mesénquima, la papila es mesénquima, esto sí es epitelio. Entonces ya podemos deducir que el ameloblasto ¿de dónde viene? De origen epitelial, y el odontoblasto es de origen mesenquimal. Mesenquimal de la cresta neural, ¿no? ¿Sí? Pero de origen mesenquimal. Aquí vean el diente, es el diente permanente, información, este es el diente temporal. Esto no hay memorizar, nada de esto. Claro, no. Esto es un resumen de lo que hemos hecho. Hemos hablado de una lámina, de todo, de brote. ¿Qué ha ocurrido ahí en todas estas fases? Ha habido intercambio entre epitelio y el mesénquima, entre epitelio y entre mesénquima. O sea, para que esto ocurra, debe haber un crecimiento entre. Y nos enviamos mensajes. ¿Cómo llaman los mensajes? Se llaman unas proteínas que llaman factores de crecimiento. Entre células del mismo tipo o entre diferentes tipos de tejido, epitelio y mesénquima. Nos hemos estado enviando señales para ir creciendo. Lámina, brote, casquete, campana, y ya estamos en un punto de diferenciación. Ya algunas celulitas, no todas, de todo ese complejo, pero ya hay dos líneas que están diferenciándose, ¿cierto o no? Ese epitelio interno se está convirtiendo en ameloblastos, y esa primera línea de la papila próxima al epitelio se está convirtiendo en odonto. Entonces ya hay unas células que se están diferenciando. ¿Y eso es gracias a qué? A que ha habido factores de crecimiento. No me importa, epidermal, fibroelástico tipo 3, tipo 4, proteínas morfogenéticas, óseas, todo eso. Y hay 800.000 más. ¿Está claro o no asociados a eso? Nada más para que proliferen, para que migren. Todo este crecimiento ha ocurrido por esto. Y con esto terminamos. Vean, es como que este es el epitelio interno y esto era la papila. Ha habido condensación, van creciendo. Pero ¿qué ocurre con ese epitelio? Y ya sobre todo en el estadio de campana. ¿Qué ocurrió? Se va cambiando la forma. Y aquí ya lo llamamos como preameloblastos y ya casi ameloblastos. Esto es el epitelio interno, o ya capa ameloblástica. Hay todavía, como ese epitelio, ¿se acuerdan la linecita blanca o no? Que vive el epitelio mesénquima, se le llama membrana basal. Es la frontera entre el epitelio y el mesénquima. Membrana basal. Y ahí con eso vamos a empezar en la siguiente semana. A ver, pero ¿qué ocurrió? Este es el ejemplo de lo que yo hice ahorita. ¿Está claro o no? Ustedes eran el estrato intermedio, estaban aquí arribita, sobre todo ya en la etapa de campana aparecieron, para que de esta forma ya se convirtieran en preameloblastos y ameloblastos. ¿Está bien? ¿Sí? Y este epitelio nosotros también, ¿qué estábamos haciendo? Haciendo que esta primera línea del mesénquima, ¿qué ocurre con él? ¿Qué ven de aquí a acá el cambio? Se alargaron, ya no son cualquier celulita, ya no siguen siendo de la misma forma, ya se están diferenciando en odontoblastos. Ameloblastos, odonto, están pegaditos uno al otro. Uno es mesénquima, el otro es epitelio, crecieron juntos. ¿Está bien o no? Van a formar dos tejidos diferentes, pero están ahí en ese punto. Estadio de campana, ya se están diferenciando. Aquí ya ocurre, ya en la próxima clase empezamos ya con la secreción de los tejidos, o sea, la formación ya del esmalte y la dentina.
Pero aquí lo que ocurrió fue proliferación y después diferenciación celular, y eso ocurre hasta el estadio de campana. La diferenciación final de estas dos células ocurre en el estadio de campana. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Listo, el quiz. La otra semana empezamos con un quiz. Arrancamos 5:35, se va a abrir el quiz, va a ser en D2L. 4 o 5 preguntas de lo que hemos visto en la clase anterior y la de hoy. ¿Está bien? O sea, hemos avanzado en la presentación como 60-62 diapositivas. ¿Está bien? ¿Ya?